¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Nos encontramos en el centro de Lima, en la Plaza 2 de Mayo, en el local central de la CGTP. Se ha desarrollado una conferencia de prensa anunciando una gran movilización en Lima, pero también en el interior del país. Estamos con Jerónimo López, secretario general de la Confederación, para que nos diga cuáles son las razones de esta movilización. ¿Cómo está, Jerónimo? Buenos días. Don Rodolfo, qué gusto saludarle y la bienvenida acá al local de la CGTP. Cuéntenos, ¿por qué la movilización del día jueves, por favor? El 27 de enero de este año, el Ministerio de Trabajo ha promulgado una resolución ministerial, la 018-2025 TR, donde plantea, dentro del marco de lo que es la agenda temprana, plantea el RIA. El RIA es la Reunión Integral Anual, donde en la práctica eso desaparece ya las gratificaciones de Navidad y Fiestas Patrias y la CTS. ¿Con qué objetivo desaparece? Bueno, porque ellos quieren ya eliminar todo derecho laboral de los trabajadores, con la idea de decir, ¿sabe qué? Como ahora lo vamos a integrar a tu sueldo mensual, ya, entonces vas a ganar más. Pero evidentemente, ¿no es un derecho adquirido? Es un derecho adquirido, es un derecho conquistado por los trabajadores. Pero todo indica que este es un proyecto que ha estado elaborado por la Asociación de Exportadores, que es ADEX, con el Ministerio de Trabajo. ¿Qué gana ADEX con eso? Evidentemente, pues ya lo que hacen es desaparecer las gratificaciones. Es decir, como tú tienes un sueldo mínimo de 1.130, ahora más la gratificación de Navidad y Fiestas Patrias, más la CTS, lo sumamos, ¿cuánto arroja? Y eso lo dividimos entre 12 meses y va a tu sueldo. Entonces vas a ganar más. Pero eso evidentemente tiene una finalidad, es desaparecer la CTS, desaparecer la gratificación de Navidad y Fiestas Patrias, y de esa manera también ya ir perdiendo derechos laborales de los trabajadores. Bueno, ¿es posible que a través de una resolución ministerial se pueda ir en contra de un derecho adquirido? No, esto es una resolución ministerial de que está dentro de la agenda temprana, que sale afuera a la opinión pública, que puedan dar su opinión. Pero la mayoría de lo que opinan son los estudios de abogados de grandes empresas agroexportadoras, de grupo económico, y también los grandes empresarios que a ellos les conviene. Entonces, eso evidentemente atenta contra los derechos de los trabajadores. Pero eso va a ser planteado a través de un proyecto de ley al Congreso por parte del Ministerio del Trabajo. Y el Congreso en su momento lo va a debatir y posiblemente lo pueda aprobar. Es un proyecto de ley que va desde el Ejecutivo y lo va al Congreso, y el Congreso lo pone en la agenda para su debate y lo van a aprobar. Entonces, por eso es que alertamos a los trabajadores y trabajadoras que llegó el momento de poder unificar todo el esfuerzo en la lucha en las calles. El otro tema es también los ceses. Antes de ir al otro tema, este no es el asunto que la entonces presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, promovió en su momento, me parece que en el 2021. En el 2021 la ciudad de Macarena manejaba 4 proyectos. Dentro de ese proyecto estaba justamente el RIA. Pero fue una lucha histórica, firme de la CGTP con todas sus bases a nivel nacional, y acá en Lima inclusive marchamos al Congreso de la República y inclusive marchamos a su local de Acción Popular, porque hay de Acción Popular, que queda acá en Paseo Colón, lo obligó de que retire su proyecto. Y ahora lo hacen a través del gobierno. Y no olvidemos que la señora Calva ha trabajado muchos años como asesora en el Ministerio de Trabajo, desde la época del señor Grados. Así es, cuando era ministro de Trabajo, y cuando era también el otro, su hijo, que también era ministro de Trabajo. También, sí. Muy bien. Ese es un elemento a considerar que ha promovido la marcha, la movilización, la gran movilización del día jueves, pero también tengo entendido que los ceses colectivos los ha motivado a ustedes. También hay preocupación porque hay muchas empresas que están justificando que están en una crisis económica, reestructuración, para hacer ceses colectivos. Lo tenemos ahí a Cartunplá, lo tenemos a Celima, lo tenemos a Eternil, lo tenemos a varias empresas. Son como cerca de 8 empresas. Los ceses colectivos son despidos de trabajadores. Despido de trabajadores. Es decir, lo dicen al Ministerio de Trabajo, ¿sabe qué? Voy a despedir a 200 trabajadores a través de ceses colectivos, argumenta que están en una crisis económica o reestructuración, pero que no es cierto, sino que son, digamos, maquillados, y el Ministerio de Trabajo lo que hace es sacar la resolución, digámoslo, confirmándolo que tienen la autorización para despedirlo. ¿Y es cierto que estos ceses colectivos va fundamentalmente al grueso de trabajadores que están sindicalizados? Correcto. Si usted hacemos una investigación
En el Ministerio de Trabajo, todos los colectivos, usted va a ver que hay el 80% de trabajadores son sindicalizados y dirigentes sindicales. Y para nosotros es una campaña empresarial con el gobierno de poder desaparecer el movimiento sindical. Es decir, si tú te afilias a un sindicato o a un sindicato, mira lo que te va a pasar. Entonces, eso no lo podemos permitir. Por eso es que hay dos temas. No permitir el RIA, que es la Reunión Integral Anual, y el tema de los cese colectivos, y sobre todo también el respeto a la libertad sindical del convenio 87, que la patria no se respeta el derecho a la sindicalización, porque es parte de lo que están haciendo en los cese colectivos. Ahora, Jerónimo, este asunto de la persecución, porque creo que la palabra es exacta, contra trabajadores que están sindicalizados o que quieren sindicalizarse, ya viene de atrás. Viene de diferentes gobiernos, de mucho atrás. Lo que pasa es que hay una lucha permanente de la central de la CGTP con sus bases y que no se ha permitido, porque no olvidemos que en el 90 pues, hubo una reforma laboral del fujimorismo que destruyó el movimiento sindical, destruyó los derechos laborales, nos impusieron regímenes especiales, dentro de ellos está la terción laboral, está el tema de trabajadores que estaban por recibo de honorarios, que no tienen ningún derecho, pero sin embargo estamos en las calles defendiendo sus derechos. Ahora, en el ámbito empresarial, público y privado, lo que hacen también o acostumbran a hacer es crear un sindicato pro empresa para quebrar al sindicato real. Eso hay también dirigentes sindicales o trabajadores que se prestan a eso, al juego del empresario. Formas un sindicato paralelo y es un sindicato patronal amarillo que hace lo que dice la empresa. Inclusive, negocian antes que el sindicato que tiene es mayoritario para quebrar al otro sindicato. Para decir, ya ves, acá nosotros damos pliego, hay aumento, y ahí estás por gusto, vete para acá. O no te afilias a otro sindicato. Es una artimaña de los empresarios, y eso hay trabajadores que se prestan para eso, pero también a veces sucede que hay dirigentes que pierden las elecciones. Entonces, como pierden las elecciones, lo que hacen es armar un sindicato paralelo. ¿Por qué? Porque la licencia sindical, entre otros temas, ¿no? Incluso en el gobierno de Pedro Castillo pretendieron hacer eso. Acuérdese del caso del SUTE, ¿verdad? Exacto. Eso fue una orientación ya por parte de ese entonces de Pedro Castillo, de formar una Federación Nacional de Trabajadores de Profesores del Perú para quebrar el SUTE, pero también en su intención estaba formar una quinta central general de trabajadores para quebrar a la CGTP, porque evidentemente ellos se ilusionaron porque tenían el CONFATEP, que era su Federación Nacional de Profesores, y entre otros, pero no pudieron porque siempre los trabajadores están en su corazón la CGTP, que es una CGTP histórica, de lucha, de combate, con múltiples problemas, cierto, pero estamos en primera línea. Bueno, Jerónimo, díganos en qué va a consistir la movilización que entiendo es a nivel nacional de los trabajadores de la central sindical, la CGTP. El día jueves. El día jueves nos concentramos acá en Plaza 2 de Mayo a partir de la tarde y de ahí ya se va a iniciar el recorrido por las principales calles del centro de la ciudad, en las regiones, de acuerdo a su dinámica o a su realidad, que siempre ahí se salen en la mañana, eso ya depende de cada federación regional, don su punto de concentración, pero tiene que hacerse sentir a nivel nacional la movilización. Y estamos también ya planificando otra jornada nacional de lucha para el 10 de abril, conjuntamente con la Federación de Construcción del Perú, para también ver el tema, no solamente el tema de los cese colectivos, la reforma laboral, sino también para ver el tema de salud, que nos preocupa, porque salud cada día está yendo a una crisis económica, la crisis administrativa, donde ponen los gobiernos gerentes, ponen presidentes que responden a los intereses del gobierno, pero no ve los intereses de los asegurados. Y eso evidentemente genera más corrupción, y eso está demostrado. Hay mucha corrupción en salud porque no hay nadie quien controle. Entonces yo creo ahí de que también tenemos que entrar a una reorganización de salud, pero con la participación de los trabajadores y de los empresarios, porque en realidad los dueños somos los trabajadores y los empresarios, no el gobierno. Bueno, sin embargo, el gobierno mete pues gente, ¿no? El ministro Maurate habló de reestructuración de salud y hemos escuchado a los profesionales de la salud hablar que ya antes se había hecho lo mismo y todo sigue igual, y que en todo caso, si se va a hacer una reestructuración, lo que usted decía, convoquen también a las fuerzas vivas de salud. Claro, tiene que entender el Ministerio de Trabajo
que el salud es creado por ley, que son de los aportes de los trabajadores, y debe ser administrado por los empresarios y los trabajadores. Y debe ser los trabajadores y los empresarios quienes pongamos nosotros el presidente ejecutivo de salud, no el gobierno, porque si pone el gobierno, ¿qué cuentas va a pedir el gobierno a su gerente ejecutivo de salud? Si el gobierno le dice, ¿sabe qué? Recibe esto, contrata esto, y todos están en corrupción. Entonces queremos, una verdadera restauración significa con participación de los trabajadores, de los empresarios, y no solamente para ver la parte administrativa y económica, sino para ver también la atención a los asegurados, porque hoy día para que tú saques una cita médica te dan de acá 40, 50 días, y para una operación, olvídate, si tienes suerte, te da de acá a 2 meses, si no, no hay. Muy bien, regresando al tema de la movilización del día jueves, no sé si han variado ustedes la idea, pero en un primer comienzo hablaron que la movilización, claro, tenía como preconcentración la Plaza 2 de Mayo, pero que pretendían llegar a la Plaza de Armas de Lima, frente a Palacio. ¿Eso lo mantienen ustedes? Bueno, eso evidentemente se mantiene dentro del marco de lo que significa el recorrido, pero todo dependerá también de que no haya, digamos, el enfrentamiento. Nosotros tomamos una marcha dentro del marco de lo que significa constitucionalmente que tenemos el derecho de protestar en las calles, pero también sin atentar a la propiedad pública y privada. Y no olvidemos que hay una sentencia del Tribunal Constitucional de Garantías que la CGTP interpuso porque había por parte del entonces del señor alcalde Luis Castellar Locio que prohibió las marchas a la Plaza de Armas. La CGT puso una acción de amparo y se pronunció y el TCI dijo que era un derecho. Y sin embargo, acá nos siguen prohibiendo. Entonces, nosotros, en ese marco, nosotros vamos a hacer la movilización. Y iremos con la sentencia. Ahora, si la policía ya pues reprime, evidentemente queda demostrado de que hay una represión a la justa lucha de los trabajadores del pueblo peruano. Muy bien. En Lima y a nivel nacional es una movilización de la CGTP y todas sus bases. Estamos hablando, por ejemplo, si no me corrige, de la Federación en Construcción Civil, del SUTEP y otros. De todas nuestras federaciones regionales de todo el país están las principales federaciones, Construcción Civil, el SUTEP, los trabajadores de la agroexportación, del agro, están los trabajadores de la industria, están los trabajadores del sector público y privado a nivel nacional, y acá en Lima hacemos un llamado a los trabajadores. Si no nos unimos, no salimos a la calle, nos van a desaparecer las gratificaciones, nos van a ofrecer la CTS, que es una conquista histórica, no solamente del movimiento sindical peruano, sino del movimiento sindical internacional. Y me parece que incluso ustedes han preparado, si no me corrige, una suerte de comitiva para que sean recibidos en Palacio de Gobierno. Nosotros esperamos de que haya el recibimiento a una delegación, pero para ver solución a los problemas de los trabajadores. No vamos a la comitiva para... No. Reunión o diálogo significa soluciones a los problemas de los trabajadores, porque diálogo con diálogo no soluciona nada. Bueno, en ese momento supongo yo que la presidenta tendría que estar con algunos ministros. Me imagino que sí, y ahí depende de ella. Yo creo que el principal ministro que estará ahí es el ministro de Trabajo. Muy bien. Jerónimo, ha sido muy amable. Muchas gracias a Jerónimo López, secretario general de la CGTP. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos con más. La Derrama Magisterial te aconseja: mantén siempre una buena cultura de pago. Cancelando a tiempo tu crédito obtendrás un récord de pagos impecable. Todas las entidades bancarias saben qué tan responsable eres con tus pagos de servicios como luz, agua, teléfono, tus tarjetas de crédito, préstamos y más. No te retrases en tus pagos, así evitarás pasar a la central de riesgos y afectar tu historial crediticio, pagar penalidades, que los intereses de tu deuda se incrementen. No te endeudes por montos superiores al 50% de tus ingresos mensuales. Esa es una razón frecuente del incumplimiento de pago. Evalúa siempre tu capacidad de pago. ¿Qué ventajas tendrás si realizas tus pagos a tiempo? Tendrás un buen historial crediticio. Podrás solicitar un nuevo préstamo en cualquier entidad financiera, con condiciones favorables para comprar una vivienda o un vehículo, por ejemplo. Podrás obtener mayores montos y un plazo adecuado a tus posibilidades de pago. Obtendrás mejores tasas de interés.
Ten en cuenta tu fecha de pago y vencimiento a través de recordatorios. Lleva un cronograma o una agenda con el calendario de todos tus pagos y ponlo a la vista. Aplica y fomenta la cultura de pago y serás siempre sujeto de crédito. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, nos encontramos en la CGTP porque vamos a conversar ahora con Óscar Alarcón Delgado, él es secretario general del Sindicato Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú, tradicionalmente conocido como SENAJUPE. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias a Nativa y a usted por esta acogida, porque nos permite hacer conocer la situación de los pensionistas en el Perú. Muy bien, cuéntenos cuál es la situación justamente de los pensionistas y jubilados en estos días en el Perú. Bueno, hace más de 22 años ya que estamos sufriendo una situación muy precaria, muy crítica para quienes durante toda su vida laboral entregaron su cuota de sacrificio al desarrollo de la patria. Hace 2 años, dice, ¿qué pasó? No, 22 años. 22 años, correcto. Lo que pasa es que tenemos pensiones... ¿Cuántos son los pensionistas y jubilados en el Perú? Bueno, un promedio son más de 4 a 6 millones de pensionistas, ¿ah? Y los 4 son activos, digamos, los que están recibiendo... Repita la cifra, ¿cuánto dice usted? ¿Cuántos son? ¿Promedio? Un promedio de 6 millones de pensionistas. Correcto, en el Perú. correcto. Y los que reciben pensión, claro, son menos, porque los afiliados son más. Ya, correcto. Si son 6 millones y quizás sean un poco más, ¿por qué hemos dejado avanzar 22 años pisoteando los derechos de pensionistas y jubilados? Bueno, ahí hay razones que se explican por la estructura misma del pensionariado. Hay diferentes categorías y regímenes pensionarios que nos separan. Entonces así lo han creado y así hemos encontrado esta situación. ¿Han creado la división, dice? Han creado una división, lógicamente, porque por ejemplo, hay pero un... quizás SENAJUPE también, digamos, ha debido ser más ideario en el sentido de poder juntar a todos los que se estaban dividiendo. Sí, SENAJUPE precisamente tiene hoy en sus estatutos las puertas abiertas a todo pensionista. El requisito es ser pensionista, no independientemente del régimen pensionario que tenga. Puede ser del sector público o nacional de pensiones o del sector del sistema privado de pensiones. No hay distingo, inclusive la pensión 65. El problema es que a veces los peruanos somos muy dóciles y tenemos mucha paciencia y somos tolerantes y sobre eso nos pisotean, Óscar. Bueno, eso es cierto, porque si hay alguna responsabilidad de autocrítica, es que los pensionistas tenemos varias organizaciones, estamos separados además, y ha habido una tradicional forma de organización que nos ha alejado de las reivindicaciones de carácter sindical. ¿Eso se mantiene ahora o ya están más juntos? Estamos cambiando esta situación porque, mire usted, los pensionistas éramos una especie de descartables, hasta el sindicato se olvidaba de nosotros. Te convertiste en pensionista y el sindicato ya no pregunta más, no tuvo a los pensionistas como una sección del sindicato, claro, no tiene representación, debe estar integrados. ¿Por qué? Porque el pensionista sigue siendo un trabajador, solo que está en una situación de jubilación y el sindicato tiene que defenderlo hasta que se vaya de este planeta. Hemos decidido presentar un pliego de reclamos de los pensionistas ante las autoridades del Estado.
Y alguien me preguntará, ¿pero cómo? Claro que la norma dice que la negociación colectiva es entre obrero y empleador, y nosotros no tenemos eso. Ah, bueno, pues entonces si no lo tenemos hay que crearla. El Consejo Nacional del Trabajo, por ejemplo, es un espacio tripartito donde se reúnen obreros, empleadores y Estado para ver el aumento de la remuneración mínima vital. Nosotros podríamos tener un espacio ahí, un capítulo del Consejo Nacional del Trabajo y estar allí. O si no, fuera del Consejo, crear un espacio de negociación de los derechos previsionales. En los que, dígase de paso, hay una ley que se ha aprobado, 32123, que es la ley última sobre reforma pensionaria, y no se recoge la opinión de los pensionistas ni de los trabajadores. Por eso es ilegítima, carece de legitimidad social. Entonces lo cuestionamos y pedimos su derogatoria y luchamos porque con instrumentos válidos vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad junto con la CGTP y una queja ante la OIT. ¿Por qué? Porque precisamente no recoge el convenio 102 de la OIT que dice que la sostenibilidad financiera de la seguridad social, en este caso pensionaria, debe ser sustentada por el aporte del trabajador, pero no solo por el trabajador, como es hoy en día, que tenemos que aportar 13% solo. El empleador ahora aporta 0 y el Estado 0. Entonces, consideramos... El pensionista sigue aportando. El pensionista únicamente, y eso, entonces, no hay responsabilidad, no hay coparticipación del empleador y menos del Estado. Y hay quienes sostienen que los viejos, los pensionistas... trabajadores activos indiferentes. Indiferentes. Bueno, eso estamos cambiando, esta situación. Ahora nuestra CGTP tiene como eje la reivindicación de los pensionistas. Es un salto interesantísimo. Sin embargo... Además que ustedes pues no son ni 100 ni 200. Claro, somos millones en el país. Y es más, y además la cola, ¿no? La cola que cada día se convierten en pensionistas los trabajadores que están en actividad en la producción. Están en una cola inmensa. Y muy bien. Entonces, tenemos que buscar ese espacio de negociación para resolver el problema, porque hoy en día que nos tienen como en la época de Herodes a Pilatos, nos pelotean. Ahora, la situación de los pensionistas no es igual para todos, hay pensionistas y pensionistas. Por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando se incrementa la remuneración a los activos, ¿a ustedes también les llega? En absoluto, no nos llega. Y eso es lo... Cuando hay bono para los trabajadores activos, ¿a ustedes también les llega? Bueno, el único bono, un aporte extraordinario que conozco es la que dio en la época de Vizcarra, una pensión se dio, pero eran épocas difíciles de la pandemia, etcétera, etcétera. No, yo se lo mencionaba, ¿sabe por qué? Porque hace días todos nos hemos enterado, hace algunas semanas atrás nos hemos enterado que en enero, por ejemplo, les han dado su escolaridad a los trabajadores activos del Congreso, doblando el sueldo, la remuneración. Y lo mismo se ha hecho con los pensionistas del Congreso, les han doblado la remuneración. Por eso digo, hay pensionistas y pensionistas. Claro que en el país, pues, bueno, ya hay una situación muy lamentable. ¿Esos pensionistas del Congreso no están en Senajupe? No están en Senajupe. Además tienen, diríamos, hay un sector privilegiado con buenas pensiones, entonces a ellos no les interesa porque no están en nuestra situación, Lo que nosotros tenemos una propina que está entre en 600 soles y 893 a partir de enero. Pero también hay pensionistas que están menos, que ganan 400 soles, 300 soles. Los derechohabientes o viudos o viudas ganan el 50% de la pensión a la muerte del titular. Entonces, estas pensiones no alcanzan más que para cumplir con los servicios del domicilio, pago de agua. Eso del 50% no se entiende, ¿no? Si el titular se ha muerto, la viuda tiene el derecho de percibir el 100%. Bueno, o sea, el otro 50% se lo agarra el Estado. Claro, nosotros estamos planteando en nuestro pliego de reclamos que las viudas o derechohabientes o viudos deben ganar el 100% y la pensión debe extinguirse a la muerte del derechohabiente. Entonces es un acto de justicia
Y ya le decía que solamente nos alcanza la pensión para pagar el agua, la luz, la energía, la telefonía, el gas. Entonces ya no tenemos para la alimentación. Estamos en una situación de mendicidad. ¿Y por qué tiene que suceder eso? Es el pensamiento neoliberal de capitalismo salvaje de nuestros gobernantes, que consideran que los viejos somos una carga para la economía del país. Un histórico decía, sin luchas no hay victorias, Óscar. Es cierto, estamos construyendo, estamos haciendo la suma y la multiplicación de fuerzas, porque hemos encontrado, yo soy un dirigente de últimos tiempos en Senajupe, y estamos construyendo esa fuerza. Ya, por ejemplo, estamos juntándonos en torno a una coordinadora nacional de pensionistas del Perú. Ya vemos 13 gremios juntos allí, y ahora estamos con la orientación y de la CGTP, que nos alegramos que haya hecho un eje de su programa, de su preocupación, el tema de los pensionistas. Entonces, pero nos falta aún todavía un camino que recorrer. Y ojo, y también involucrarnos en la lucha que convoca nuestra central. Por eso participaremos el 10 de este mes de marzo, participaremos el 24 de marzo en una movilización de ANSIGE, que es la Asociación Nacional de Jubilados o Cesantes del Sector Educación. Haremos un... jueves 13 es la movilización. Sí, jueves 13. Y el 24 y el 27 de este mes también tendremos una acción de protesta, un meeting o lo que se conoce con el nombre de vigilia. Concentraremos a nuestros compañeros pensionistas en Plaza San Martín para que la población se entere de nuestra situación, porque nos miran desde lejos y no puede ser así. Los pensionistas somos una parte importantísima de nuestra sociedad y no pueden decir que los viejos somos una carga para la economía del país y que a los viejos los atiendan sus hijos. Ojo, los hijos no es nuestro fondo de jubilación. Entonces es una responsabilidad del Estado que hay que asumirlo de modo tripartito, conversando. Y no es un favor del Estado, cuidado, no es un favor del Estado. No, por favor. Los convenios de la OIT tienen rango de ley, por lo tanto hay ilegitimidad, hay situaciones de ilegitimidad cuando no se considera y no se tiene en cuenta estos dispositivos legales internacionales. Muy bien. No todo está perdido en el país, pero hay la obligación moral de la unidad, Óscar. Sí, yo creo que para nosotros está muy vigente lo que nos enseñaba José Carlos Mariátegui, al que siempre acudimos a la lectura de sus escritos. Él decía que no vale el grito aislado por muy fuerte que sea su eco, y nos recomendaba hacer la unión, decía, porque en la jornada de hoy a los pensionistas, en este caso, nada nos separa, todo nos junta. Entonces yo hago un llamado, tenemos un enemigo común. Además de tener un enemigo común, hago un llamado a todos los pensionistas del país, en todas las regiones, atentos a estos niveles de coordinación que tenemos a través de la CONAPEP y la CGTP para hacer una acción común por las reivindicaciones de todos los pensionistas, que es el sector más olvidado, más discriminado en nuestro país. Muy bien. Ya habrá, digamos, oportunidad de conversar con más amplitud sobre los temas álgidos de pensionistas y jubilados, y entonces lo veremos a usted y a todos los pensionistas y jubilados este jueves en la movilización. Este jueves, y repito, hay un cronograma que terminaremos en el plazo inmediato, el 10 de abril en una gran movilización ante la ONP, al Ministerio de Trabajo y ante Salud, que es otro de los temas que nosotros pedimos, el trato preferencial, no solamente en la cola, sino en la atención de calidad para nuestros adultos mayores. Ha sido muy amable. Muchas gracias. A usted también. Ha sido Óscar Alarcón, máximo dirigente del Senajupe.